El Comando Central de los Estados Unidos confirma una nueva ola de ataques contra blancos militares iraníes. Aseguró que el objetivo es mermar la capacidad de atacar a embarcaciones en el estrecho de Hormuz. A esta hora, fuentes iraníes constatan una serie de explosiones en su territorio. Es el resultado de una nueva escalada de tensiones entre ambos actores internacionales que se acusan de no haber respetado el acuerdo de alto el fuego. Soy Jenny Pérez, en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Ronda de ataques estadounidenses contra la isla iraní de Kerch, mientras el régimen islámico ataca con misiles y drones a Qatar, Kuwait, Bahrein y Jordania. Países de toda la región han condenado la escalada de la violencia. Ya más de 2 semanas de los terremotos en Venezuela, médicos de varios países buscan evitar una crisis sanitaria. El gobierno bolivariano rechazó la posibilidad de que el nuevo gobierno de Colombia lidere la reconstrucción con ayudas internacionales. Estados Unidos e Irán han vuelto a intercambiar intensos ataques con misiles y drones, lo que supone una nueva escalada de tensiones entre ambos países. Medios estatales iraníes informan de que Estados Unidos ha lanzado ataques con misiles en la isla de Qeshm. Horas antes, la tensión se disparó este domingo en la región cuando Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos informaron de ataques aéreos iraníes contra su territorio y se escucharon explosiones en Qatar. Washington había atacado previamente objetivos iraníes en respuesta a los ataques contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz. Estos ataques llevaron al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, a anunciar el fin del alto el fuego que acercaba el fin de la guerra. Los enfrentamientos entre Estados Unidos, Irán e Israel comenzaron a finales de febrero. Pese al fracaso de este alto el fuego, Trump ha manifestado que las negociaciones siguen en pie. Y Luciano Zácara, analista, ofrece una perspectiva desde Qatar sobre esta situación. Luciano, en nueva espiral de ataques cruzados, el régimen iraní reporta además proyectiles contra la isla de Qeshm y Kuwait. Además de Qatar, Jordania y Bahrein, decíamos, denunciaron nuevas agresiones iraníes contra puestos fronterizos. ¿Cuán grande es el riesgo de una mayor expansión de este conflicto? El riesgo es muy alto. De hecho, que hayan participado tantos países en la represalia iraní demuestra que podríamos llegar a niveles de marzo del tema de la confrontación, quizá no en la intensidad, pero el hecho de que tantos actores estén involucrados en estas confrontaciones demuestra que la tregua no ha sido tal, no ha sido una tregua como se esperaba, que siempre ha estado muy frágil y que cualquier acusación de no cumplimiento del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán dispara justamente estas represalias por parte de Estados Unidos y por parte de Irán, que en este momento no importa mucho quién es el que ha disparado primero, sino que los dos siguen diciendo que van a usar la fuerza y están usando la fuerza cada vez que hay una discrepancia, mientras que los dos siguen diciendo que el memorándum todavía está en pie y que los dos tienen la voluntad de negociar, lo cual genera mucha más incertidumbre acerca de qué es lo que puede pasar o hasta dónde puede llegar esta escalada, mientras que las negociaciones siguen vigentes. Gracias, Luciano Zácara, en Qatar. Y vamos a pasar al siguiente tema porque Israel celebrará elecciones generales el próximo 27 de octubre. Los comicios se consideran un plebiscito sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu del partido de derecha Likud, el mandatario que más tiempo ha estado en ese cargo en Israel. Las encuestas señalan que una mayoría de los israelíes quieren que Netanyahu deje el poder. El ex jefe del ejército Gadi Eisenkot, fundador del partido Yashar, se proyecta como su principal rival. Las de octubre serán las primeras elecciones en 40 años convocadas en la fecha establecida por la ley y las primeras en las que un gobierno completa su mandato en más de medio siglo. Son también las primeras elecciones en el país desde el comienzo de la guerra en Gaza. Y queremos ampliar esta noticia, lo hacemos con quien ven, con la periodista Maya Siminovich, en directo desde Tel Aviv. Maya, muchos saludos. ¿Y cuál es la perspectiva para el primer ministro israelí en las próximas elecciones, considerando, Maya, todos los frentes abiertos que tiene y también las acusaciones penales en su contra? Pues hola Jenny, las perspectivas de Netanyahu es ganar. Él se presenta para ganar y esto es lo que cree él probablemente que vaya a suceder. Si bien, como decías, él ahora mismo no es su partido, más bien el Likud, sigue siendo el más votado. Siguen las encuestas diciendo hoy mismo, por ejemplo, que ganaría de ser hoy las elecciones 24 escaños de 120, que no parece mucho, pero aquí gobiernan solamente en coalición, mientras que el partido competidor Yashar, que mencionabas, que Yashar quiere decir recto, no torcido,
torcido, en hebreo, liderado por Gadi Eisenkot, general también de centro derecha. Él estaría por unos 22 escaños, de manera que están muy reñidos. El Likud sigue siendo ganador, y cuando se hacen las sumas de todas las coaliciones posibles, pues el partido del Likud con los que se podría coaligar ganaría unos 53 escaños, que no llega a gobernar, pero tampoco la oposición, que ganaría tal vez unos 57. ¿Por qué? Porque están dejando a los partidos árabes afuera. Hay un viraje a la derecha muy claro, no solamente en los políticos, en los votantes también, y hay una decisión que tal vez se revierta, pero por ahora no lo parece, de no contar con ningún partido árabe después de lo que pasó el 7 de octubre. Siendo unos 10 escaños por lo menos en el Parlamento y el 20% de la población, de manera que va a ser súper reñido estas elecciones, pero sobre todo se va a dirimir todo en las negociaciones de la coalición de los días después. Muy interesante, gracias. Maya Siminovich en Tel Aviv. Y nuevos bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza dejaron 6 muertos. Hoy, según fuentes médicas locales, al menos un hombre murió y 5 personas resultaron heridas en un bombardeo israelí contra el campo de desplazados de Al-Qidisiyah en Han Yunis. Otras 4 personas murieron en un ataque contra, según Israel, una planta de producción de armas, esto es en la ciudad de Gaza. Y también murió por los disparos israelíes una niña de 8 años, según informan fuentes del enclave palestino controlado por Hamas, organización considerada terrorista por varios países. El total de fallecidos supera los 73.200 desde el pasado 7 de octubre del año 2023, cuando día de la masacre de Israel en Israel y cuando posteriormente Israel comenzó a atacar a Gaza en respuesta a esos ataques del día 7 de octubre que acabaron con la vida de 1.200 personas, mientras otras 251 eran secuestradas. Nuevo balance del terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela. Según el gobierno bolivariano, hay 4.490 muertos y más de 16.700 heridos. Médicos de varios países tratan de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora viven los damnificados. El gobierno venezolano diseña un plan que incluye la entrega de 200 viviendas y rechazó la posibilidad de que Colombia lidere la reconstrucción de las zonas dañadas como propuso el presidente electo de ese país, Abelardo de la Espriella. El político colombiano, afín al mandatario estadounidense Donald Trump, dijo que, aunque no pretende desconocer la soberanía de Venezuela, planteará su idea a los Estados Unidos. El gobierno de Trump ejerce una fuerte presión sobre la presidenta interina Delcy Rodríguez en el cargo desde enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar de los Estados Unidos. Y la periodista Elizabeth Osso tiene para nosotros hasta ahora la crítica y la crónica, quiero decir, también la crítica de esta situación, naturalmente, para los afectados allá en Caracas. Elizabeth, muchos saludos y hablemos, por favor, de las ayudas. Por una parte hay reticencia, decíamos, por parte de algunos gobiernos latinoamericanos por la instrumentalización política de las ayudas, y ayer hablábamos también del papel de la ONU y de otros organismos internacionales. ¿Cómo será canalizada entonces la reconstrucción? Sí, Jenny, gracias. Un saludo especial para ti y tu audiencia. En efecto, el tema del manejo de los recursos genera bastante polémica. El gobierno interino ha señalado que la ayuda y la canalización de todo lo que tiene que ver con inversión para la recuperación del estado de La Guaira y otros estados en Venezuela será canalizado por la misión Venezuela Renace, dirigida por el ingeniero Jacqueline Faría. Es una entidad centralizada y será manejada férreamente por el interinato, según señalan autoridades locales. También se estima que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo aporten $200 millones cada uno al gobierno de Venezuela para iniciar la reconstrucción y también para armar los refugios temporales unifamiliares que señalábamos ayer. En todo caso, es una situación que está en movimiento, no ha llegado todavía el primer desembolso a Venezuela y sí, como señalabas en el reporte, el presidente electo de Colombia señaló que podría liderar el proceso de reconstrucción de La Guaira, pero bajo la tutela de los Estados Unidos, que obviamente tiene gran influencia en el interinato. Esto fue rechazado por Delcy Rodríguez y su gabinete de ministros. En todo caso, Jenny, se espera que la ayuda internacional llegue y se canalice de la mejor manera y lo más importante, de forma transparente, Jenny.
Era nuestra colega Elizabeth Hostos, en directo desde Caracas, Venezuela. Al menos 6 personas murieron y otras 7 resultaron heridas este domingo al ser atropelladas por un vehículo en una feria en Viña del Mar, esto es en la costa central de Chile. Al parecer, el conductor, un cabo de infantería de Marina de Chile, que fue detenido tras el incidente, habría perdido el control del automóvil. Las causas aún están siendo investigadas. De las personas heridas, ninguna se encuentra en riesgo vital, precisaron los carabineros. Testigos afirman que el vehículo circulaba con exceso de velocidad. Y centenares de casas se hundieron bajo el agua en los departamentos colombianos de Arauca y Casanare. Las fuertes lluvias dejaron a más de 9.000 familias damnificadas, según informan las autoridades. El colapso de varias infraestructuras forzó la instalación de un puente militar entre Arauca y el vecino norte de Santander para enviar ayuda. El Ejército y la Fuerza Aeroespacial también se movilizaron para rescatar a quienes quedaron aislados. Centenares de familias piden ayuda a las autoridades y aseguran que hace al menos una década que no sufrían una catástrofe tan grave como esta. Han sido finalmente controlados los incendios forestales en la provincia de Almería, en el sur de España. Este domingo han comenzado a regresar a sus hogares los casi 1.500 evacuados. El balance de los siniestros habla de 7.000 hectáreas de terreno arrasadas. A esta hora se registran ya al menos 13 personas muertas y 8 desaparecidos. La población sigue conmocionada naturalmente tras uno de los incendios más letales de la historia reciente de España. El panorama que dejó el incendio tras de sí es elocuente. Extensas superficies de terreno asoladas, la escasa vegetación calcinada. Los fuertes vientos, las altas temperaturas y la poca humedad hicieron a las llamas extenderse de forma impetuosa, dejando a los bomberos sin chances de atajar el fuego antes. Solo hasta la noche del sábado, el clima se tornó más benévolo. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas y sumado al esfuerzo colectivo de todos los cuerpos que están trabajando, de todos los efectivos, pues han conseguido algo que me parece fundamental, que es que podemos dar esta buena noticia de estabilización de este incendio tan cruento, complejo, difícil y terrible, ¿no?, como hemos vivido, ¿no? El incendio en esta región de Andalucía se desató el viernes. La orografía escarpada con numerosos barrancos aloja varias comunidades y viviendas aisladas. Las víctimas quedaron atrapadas cuando intentaban escapar. Los residentes evacuados, muchos de ellos extranjeros que vacacionan en la zona, están conmocionados aunque ya puedan volver a sus viviendas. Siempre hemos sido conscientes de que vivir en el campo conlleva el riesgo de que se produzcan incendios. Sabemos que ha habido incendios en el pasado, pero ninguno tan grave como el que estamos viviendo ahora. Las tareas de búsqueda de desaparecidos continuarán en los próximos días. Los investigadores manejan la hipótesis de que el incendio se podría haber desatado tras un cortocircuito en un cable del tendido eléctrico. Y más tragedias, porque al menos 27 personas murieron en el incendio de un pub de Bangkok. El fuego se declaró poco después de la medianoche en la local Na Lan Prao, en el norte de la capital de Tailandia. Y según el primer ministro del país, varios heridos fueron trasladados a hospitales. Las causas del siniestro se están investigando. Un músico que actuaba en el local aseguró que salió humo de un cuadro eléctrico cuando al escenario. Después se escuchó una explosión y el pub quedaba cubierto por humo. Muy rápido sucedió todo. Muchas de las víctimas, de hecho, fueron halladas en los baños de la parte trasera del establecimiento. Y cambiamos de tono para terminar con lo siguiente, y es que el Mundial de Fútbol que se disputa en los Estados Unidos, en México y Canadá hace una pausa antes de unas semifinales de infarto. Pues por primera vez desde el año 1990 se han clasificado para esta siguiente fase 4 campeones del mundo. Francia se va a enfrentar a España el martes, mientras que Inglaterra se medirá contra Argentina el miércoles. Ese era el momento en Buenos Aires cuando Argentina se convertía en la última selección en asegurarse una plaza para las semifinales. El equipo liderado por Lionel Messi se impuso por 3-1 a la prórroga en Suiza y sigue buscando defender la Copa del Mundo levantada en el año 2022. La euforia de los argentinos. Y con esto terminamos las noticias. Muchas gracias por su sintonía. Y hasta pronto.